Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saluda su amiga María Luisa Morales y en esta ocasión estaremos abordando un tema sumamente interesante. Estaremos abordando un conversatorio virtual sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En esta ocasión nos vamos a estar enfocando a todos aquellos grupos vulnerables, pero en especial particularidad estaremos hablando sobre los derechos de las niñas y niños y adolescentes con discapacidad. Comenzamos. Antes que nada, vamos a detallar nuevamente qué son los derechos humanos o qué se entiende como derechos humanos. Bueno, los derechos humanos son un conjunto de derechos fundamentados que todas las personas poseen por el simple hecho de ser personas. Estos derechos son universales, inalienables e indivisibles, es decir, que no tiene por qué romperse. Lo que significa que en todas partes y todas personas tienen los mismos derechos y eso no pueden ser negociados ni renunciados. No importa tu raza, tu religión, condiciones sociales, etcétera. Todos contamos con estos derechos que son fundamentales y son, como lo dije anteriormente, universales. Ahora, qué es lo que se entiende por grupos vulnerables? Bueno, los grupos vulnerables son todas aquellas personas que tienen que vaya la redundancia, que vulneran lo que es sus derechos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos da una amplia gama de grupos vulnerables que incluye a las personas con discapacidad, personas inmigrantes, personas indígenas, miembros o minorías sexuales, a todos los que son niños, niñas, adolescentes también entran como estos grupos vulnerables. Bueno, ¿por qué se le conoce que son grupos vulnerables? Estos grupos vulnerables son a todas aquellas personas que padecen una serie de desventajas, es decir, desventajas derivadas ya sea por factores sociales, factores políticos, factores jurídicos, etcétera. Y todas estas personas, por ejemplo, enfocándome ya en lo que son los niños y niñas y adolescentes con discapacidad, han sido vulnerados sus derechos como personas. Pero bueno, vamos más adelante. ¿Qué ley protege los derechos de las niñas y niños y adolescentes? Pero ¿cómo surgen estos derechos de las niñas, niños y adolescentes? Los derechos de los niños y niñas adolescentes surgieron como una respuesta a la necesidad de proteger a los menores de edad de cualquier forma de explotación, de abuso, discriminación y negligencia. Históricamente los niños y las niñas eran considerados como propiedad, ya sea de los propios padres de familia, pero ¿sabías que hay una ley que protege lo que son los derechos de las niñas y adolescentes? Veamos. La Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños Adolescentes fue expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre del 2014. Esta ley se compone por un total de 20 derechos, los cuales se integran dentro de 154 artículos contenidos en 6 títulos. Vamos a ver cuáles son estos derechos, así hablando a grandes rasgos. Los derechos, ya sea de todos los niños y adolescentes, aquí no entra en una particularidad. Ahorita estamos hablando de los derechos y niños y adolescentes como tal, de manera general. Bueno, dentro de los 20 derechos que los niños y niñas tienen, aquí nada más les voy a estar abordando unos ejemplos de algunos de ellos. Está el derecho a la vida y a la supervivencia y el desarrollo. ¿Qué significa esto? Que todos los niños tienen derecho a crecer y estar en un espacio, en un ambiente donde sean protegidos, a desarrollarse plenamente. Derecho a la educación y a la formación. Bueno, también los niños, como están en nuestra Constitución Política, en el artículo 3, que toda persona tiene derecho a una educación, a una educación laica, gratuita. Bueno, aquí también la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes enmarca esto, que los niños tienen derecho a una educación y a la formación. Derecho a la salud y a la atención médica. Es decir,
que todos los niños tienen derecho a recibir tanto ese derecho de la salud. Como padres, nosotros padres o tutores, tenemos que estar pendientes de la salud y de la integración física de nuestros niños. Derecho a una identidad y a la protección contra el abandono y la explotación. Los niños también tienen derecho a tener una identidad, a que sean registrados y a la protección contra el abandono y el abuso. Esto significa que esta ley protege a los niños en caso de sufrir algún tipo de omisión de cuidado. Nosotros como sociedad podemos reportarlo ante una instancia, ya sea en este caso a Procuraduría, que en este caso lo maneja aquí en México como el DIF. Bueno, también tienen derecho a un ambiente sano y a vivir en familia. ¿Qué significa esto? Bueno, que los niños tienen derecho a la convivencia dentro de que nosotros como familia le otorguemos esa paz, que haya una comunicación, sobre todo a una recreación en familia, a que le inculquemos lo que son los valores, a un ambiente sano, como dicen por ahí, que no se les otorgue un ambiente tóxico. Bueno, entonces también tienen derecho a la protección contra la violencia, el abuso y la explotación. O sea, todos los niños tienen derecho, como dije anteriormente, a la educación, tienen derecho a la salud, tienen derecho a una identidad y a la protección. En caso de que los niños sean privados de todos estos derechos por parte de los padres o tutores, ya se le llaman a este tipo de derecho un tipo de que le están violando lo que son sus derechos. Entonces aquí hay un abuso y una explotación que hay que reportarlo ante las autoridades, porque los niños tienen derecho a ser protegidos, a un tipo de explotación si en un dado caso los niños no van a la escuela y están estudiando. Entonces se le está explotando de lo que es su derecho, privando de sus derechos. En este caso, la privación de derechos ya se lo estaría haciendo ya sea a un familiar o personas muy cercanas. Bueno, eso es hablar de la Ley General de los Derechos Humanos en lo que es general. Pero vamos a la particularidad que estos grupos vulnerables, que son los derechos de los niños, niñas, adolescentes, están establecidos. ¿Cuáles son estos derechos que los niños y niñas adolescentes con discapacidad tienen? Bueno, la ley general, aquí entra la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad en el Diario Oficial de la Federación, que fue establecido en el 2011, en el 30 de mayo, dice en el título segundo que derechos de las personas con discapacidad, en el capítulo 1, dicen que las personas con discapacidad, ya sean niños, niñas, adolescentes y personas en general, tienen derecho a una salud y asistencia social. En el artículo 7 establece las responsabilidades de la Secretaría de Salud para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué significa esto? Que la Secretaría de Salud es responsable de promoción de los derechos de que tienen estas personas con discapacidad, a que sean atendidos, a que no se vulneren sus derechos, que también como toda persona que tiene acceso con facilidad a ser atendidos, también las personas con discapacidad tienen estos derechos y no tienen que ser violentados. En el artículo número 8 dice que los entes gubernamentales celebran convenios con los secretos privados y social, como promover los servicios de asistencia social. Es decir, hay que promover los servicios de asistencia social para las personas con discapacidad. Qué bueno, ¿no? Que en el artículo 8 los entes gubernamentales celebran este convenio, pero qué hermoso sería que nosotros como sociedad tengamos en cuenta que las personas con discapacidad y las personas que más adelante nosotros no sabemos si podemos estar enfrentando un tipo de discapacidad, sepamos que este artículo 8 dice que promueven lo que es el sector salud hasta hacia la asistencia de lo que es lo social, para que seamos atendidos. En el artículo número 9, establece que está prohibido cualquier tipo de discriminación, otorgamiento de seguro de salud o de vida. Aquí también muy importante remarcar esto, que está prohibido cualquier tipo de discriminación para todas las personas
que sufren alguna discapacidad y que tiene la Secretaría de Salud tiene esa obligación de prestar el servicio. En el artículo número 10 dice que el sector salud expedirá un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional. Bueno, esto es muy importante porque ante cualquier trámite que una persona o un familiar con una persona con discapacidad quiera promover un apoyo social, ya sea silla de ruedas, aparatos auditivos, bastones, muletas, entonces para que se pueda promover todo esto, las instancias gubernamentales solicitan lo que es un certificado médico, donde ahí el médico tiene que explicar cuál es la discapacidad que está enfrentando esta persona, ya sea niño, niña, adolescente, cualquier tipo de persona. Y no están obligados a expedir este certificado de manera gratuita. Bueno, vámonos al capítulo número 2, que toda persona con discapacidad tiene derecho a un trabajo y empleo. Bueno, en el artículo 11 establece que el derecho al trabajo y empleo por la Secretaría del Trabajo y la Prevención Social en sus párrafos menciona que se prohíbe la discriminación en los centros de trabajo, políticas públicas para la inclusión laboral, instrumentar el Programa Nacional de Trabajo y Empleo, asistencia técnica y legal a los sectores productivos, social y privado. ¿Qué significa esto? Que todas personas con un tipo de discapacidad, ya sea una persona que es sorda, una persona que es invidente, todas las personas con cualquier tipo de discapacidad tienen derecho a poseer de un empleo y a no ser discriminados. En el capítulo número 12 enfatiza, en el capítulo 3, en el artículo 12 enfatiza que la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación. En su párrafo establece que la SEP promoverá el derecho a la educación, diseñar y ejecutar, evaluar el programa de la educación especial, impulsar todo lo que es la inclusión en los niveles educativos, en todos los niveles educativos, derecho a que los niños tengan una admisión gratuita y obligatoria, intervención e integración educativa, lo que es integrar, incluir lo que es el sistema Braille dentro de los sistemas educativos, así como las lenguas y señas mexicanas, que son los medios de comunicación. Al mismo tiempo también debe de proveer materiales y equipos técnicos en los centros educativos. Qué interesante, ¿verdad? Y que todas estas derechos que las personas con discapacidad deben de tener, en realidad sean ejecutados y en todas las escuelas a nivel nacional y, ¿por qué no, a nivel mundial? Porque las necesidades o las discapacidades cada día pues va en aumento y es muy importante que dentro de todas las escuelas se incluya lo que es la educación especial para que todos estos niños sean intervenidos y su educación sea lo más óptima posible. Bueno, entonces en el capítulo 4, en lo que es la accesibilidad y vivienda, en su artículo 16 remarca que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda. Es así que el Consejo realizará las siguientes acciones. Que, por ejemplo, en el artículo 17 establece asegurar la accesibilidad en las infraestructuras, en los espacios públicos y privados. Como dijimos anteriormente, que en las escuelas también se han implementado lo que es la educación especial para que sea una escuela inclusiva verdaderamente. También debería de emplearse que una infraestructura en lo que es en lo arquitectónico, diseñar espacios para que las personas con discapacidad física o motriz puedan acceder libremente y con silla de ruedas, no sé, barandales o escaleras también donde las personas que están con muletas puedan acceder libremente sin ningún tipo de complicaciones. Las escuelas donde hay 2 o 3 niveles, que también existan elevadores
para las personas con discapacidad, las personas que son ciegas también, no sé, crear y fomentar ese acceso para que no se les dificulte nada, y es un derecho que como personas también lo tienen. En el artículo número 18 dice que tienen derecho a una vivienda digna, es decir, bajo proyectos arquitectónicos inclusivos, como dije anteriormente, no solamente en los espacios públicos, sino también como sociedad debemos de tener esa precaución, porque no sabemos más adelante, que Dios no lo quiera, que podamos sufrir un tipo de accidente. Entonces, si no empleamos una rampa en nuestra entrada o en nuestras banquetas, pues difícilmente las personas que están enfrentando este tipo de discapacidad puedan acceder libremente a nuestros hogares. Bueno, vamos, en el capítulo número 5 también habla lo que es el transporte público y lo que es la comunicación. En su artículo 19, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte promueve el derecho a las personas con discapacidad sin discriminación y acceso al transporte. Para ello se llevará a cabo las siguientes acciones, como ya sea programas buscando la seguridad, comodidad y calidad de vida, promover accesibilidad y desplazamiento en todas las vías de comunicación. Falta mucho por hacer que estas campañas de educación vial y respeto se ejecuten. Tristemente, como sociedad no tenemos esa, ¿cómo decirlo? No tenemos esa sensibilidad o esa empatía para ponernos a pensar que las personas con discapacidad tienen el libre acceso a tanto a la comunicación, a los espacios públicos, espacios privados, para que ellos no sufran este tipo de desventajas. Lamentablemente, como ciudadanos nos falta, como dije anteriormente, este tipo de empatía y sensibilización para que no ocupemos esos espacios donde están enmarcados que es para personas con discapacidad. Hablo de espacios como estacionamientos públicos. También obstaculizamos también lo que es las banquetas con basura o con cosas que entorpecen lo que es la accesibilidad para las personas con discapacidad. Como hay que crear esa conciencia para que estas personas también tengan ese derecho y esas garantías individuales que están enmarcadas, ya sea tanto en nuestra constitución política como en los tratados internacionales, que son los que regulan estos tipos de derechos y están establecidos en nuestra constitución, así como la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños Adolescentes, a como es esta ley para la inclusión de las personas con discapacidad, que están enmarcadas en el Diario Oficial de la Federación desde el 2011. Bueno, como sociedad es fundamental que creemos este tipo de conciencia para que las personas con discapacidad, tanto en los transportes, que también estas políticas públicas en los transportes también se facilite el acceso para todas las personas con discapacidad. En el artículo número 20, los medios de comunicación implementarán el uso de tecnología como las lenguas y señas mexicanas. También ellos tienen derecho a que las lenguas y señas mexicanas estén en todos los transportes. También el acceso a todos los contenidos debería de ser contenidos televisivos, llámese redes sociales, televisión, radio, prensa, etcétera. También debería de tener estos derechos las personas con discapacidad, que ya están enmarcados y los tiene, pero tristemente no se llevan a efecto en su totalidad. Bueno, para concluir, como bien dije al principio, estos derechos son muy importantes porque nos ayudan a tener vida feliz, saludable, y esto nos va a proteger que tanto los niños, niñas, adolescentes como personas con discapacidad, esos derechos se hagan válidos, no importa cuáles sean sus creencias, de dónde vienen, etcétera. Es importante que nosotros como sociedad aprendamos y respetemos estos derechos para que podamos crear un mundo mejor, un mundo donde las personas puedan vivir en igualdad y en armonía, es decir, donde la inclusión para las personas con discapacidad se hagan válida y se hagan valer sus derechos,
sus derechos fundamentales, sus garantías individuales, pero empecemos como nosotros como personas y como sociedad desde nuestros propios hogares. Creamos en nuestros hijos, en nuestras familias, esa conciencia para que seamos un mejor planeta y sobre todo un mejor México. Bueno amigos, es todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero verles pronto. Bye.